Muy buenas tardes, estamos en las charlas que hemos implementado para la cuarentena desde la maestría en escritura cinematográfica de la Universidad de la Comunicación, descifrando las cifras, y esta vez vamos a hablar de qué pasa con las distribuidoras, sobre todo las distribuidoras de cine independiente, de cine de arte, de cine de autor, en esta época de salas de cine cerradas. ¿Qué es lo que está pasando con el panorama de lo que tenemos en la industria de cine? Y para eso tenemos a un invitado que, bueno, tiene muchísima experiencia, tiene 15 años dirigiendo Alphaville Cinema, don Alfonso López, ¿Qué que tal? damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, y el grupo de Contentos. siempre, el grupo de estas charlas, don Michel de la Canal Garayev, que es el director de Relaciones Interinstitucionales de la Cámara Nacional de la Industria del Cine, que es la Canacine, y Pablo Mondragón, que es investigador de públicos, además de compositor y músico. Entonces, bueno, yo les quisiera, para empezar a hablar del tema, yo quisiera abordar el asunto de la campaña de crowdfunding que comenzó Alphaville y que a través de donadora.org, al rato les damos bien los datos, eh, Alphaville está pidiendo apoyo para poder solventar estos 3 meses de cuarentena, para poder pagar las cosas básicas. ¿Y esto qué significa? Que además de que han puesto a disposición del público algunas muy buenas películas para su vista gratuita en Vimeo, si no me equivoco. En un principio, en marzo, las pusimos en Vimeo, pusimos 9 películas en Vimeo, parte de marzo y de abril. Primero obsequiamos un paquete de 9 películas que estuvieron a disposición del público. Sí. 3, 4 días cada una y hubo muy buena respuesta. Y ya después seguimos con una videotienda que abrimos en la plataforma Movies, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal? Es decir, ¿cómo los tomó a ustedes la cuarentena, el aviso de que íbamos a estar resguardados en la casa y que poco a poco se fueron limitando las opciones de las salas, ¿no? Primero hubo 50% de capacidad del aforo de las salas, ¿no? Para que hubiera la sana distancia, y finalmente se cerraron por completo, tanto el gran circuito comercial como la cineteca y los cines alternativos, estas más de 7,000 salas que hay en el país. Hubo que reacondicionar muchos esquemas que ya estaban previstos, como la parte de exhibición principalmente, ¿no? De cómo están ya programadas las películas en todo el año. Muchos de los exhibidores, perdón, de los distribuidores, decidieron irse al próximo año, como lo saben bien ustedes. Otros decidieron posponer para finales o mediados de este año. Entonces, la verdad, fue una situación muy compleja, donde tienes las manos atadas, porque creo yo, y creo que no me equivoco en lo que voy a decir, nadie en el mundo estaba preparado para esto. Pero háblese de la cinematografía, háblese de la industria del acero, háblese de la automotriz, háblese de los gobiernos. Yo creo que nadie está preparado para una acción tan complicada como la que estamos viendo o la que se vive en ese momento, ¿no? Hoy en día todavía en México estamos en esta situación. Algunos países comienzan un poco a salir ya de la parte más complicada de la pandemia. Sin embargo, yo creo que todavía tenemos que ser bastante cautelosos, bastante cuidadosos. Hoy veía yo en algunos noticieros y en algunos periódicos que hay gente que ya está saliendo en la Ciudad de México como si ya no pasara nada. Y la verdad, eso es bien peligroso, porque se puede dar un segundo pico muy, muy fuerte, si no es que cuarto o quinto. Pero la verdad es que sí tenemos que ser muy cuidadosos con este tema, porque podemos volver a caer en algo que ya vivimos, que no solamente te afecta en la salud, sino también evidentemente en la cuestión económica, ¿no? O sea, mucho de lo que estamos regresando a la actividad económica es porque ya no se puede, ya no hay sustento para mantener más tiempo a la gente aislada y a las empresas cerradas, pero la realidad es que si no lo hacemos con cautela, va a pasar lo que nadie quiere que pase, ¿no? Entonces, resumiendo un poco lo que estoy diciendo, a todos nos agarró sin duda alguna, sin experiencia en el tema,
va a cambiar la vida de todos y bueno, tanto en la parte personal como en la parte profesional, todos tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? A mí, Alfonso, bienvenido a este espacio. Gracias por estar acá. Oye, a mí se me ocurre por lo pronto un par de preguntas para que nos cuentes un poco más, ¿no? O sea, se dice que cuando ocurre una situación se convierte en una amenaza si uno no está preparado, una oportunidad si sí está preparado. Y contextualizo un poco. Desde hace mucho tiempo, muchos productores no encuentran salida, no encuentran distribuidores, y por su lado los distribuidores no encuentran espacios para las películas. Hace ya unos años, algunos empiezan a poner su propia plataforma, con la complicación de que, pues, a ver, digo, más fuera de su círculo cercano es difícil que la gente, pues, se entere, ¿no? Hemos discutido aquí un poco, pues, lo complicado que es para un consumidor, bueno, no complicado, más bien para un consumidor, pues, va a Netflix, va a HBO, va a las grandes plataformas donde hay mucha oferta, y tal vez algunos productores, pues, ponen su peli en una ventana, tal vez algunos distribuidores o festivales también abren sus propias como páginas para poder subir sus contenidos. Entonces, en este contexto, lo que se me antoja preguntarte es, ¿quiénes en el mundo de la distribución ven esta situación como una oportunidad porque estaban preparados? ¿Y qué quiere decir estar preparados? Y por otro lado, en este contexto, sí o sí tenemos que cambiar cosas porque están cambiando los hábitos. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles serían los hábitos que tú ves que pronto están cambiando y cómo adaptarse a ello? Mira, indiscutiblemente y nunca seremos lo suficientemente enfáticos, este fenómeno, esta pandemia nos tomó totalmente desprevenidos, sin ninguna experiencia. Nadie de nosotros había podido, bueno, tenía la experiencia de un fenómeno similar. Ahora, ¿qué es lo que nos queda a todos? No solamente a los distribuidores, a los exhibidores, a los productores, a todos. Tenemos que reinventarnos, tenemos que buscar las vías alternativas. O sea, de ninguna manera podemos enfrentar esto diciendo qué calamidad, se me va a acabar el negocio, voy a tener que cerrar. No, todo el mundo estamos buscando situaciones alternativas. Mencionaba yo que rápidamente nosotros subimos una videotienda en la plataforma Moguis, ya lo han hecho otras empresas, Caníbal tiene también una videotienda, el Cine Tonalá tiene otra videotienda, Interior 13, que no son específicamente una plataforma, puesto que nosotros no lo gestionamos, sino que estamos insertos en una plataforma que está dedicada a ofrecer, como Netflix o como Amazon, están dedicados a ofrecer creaciones audiovisuales. Entonces, ya de por sí todos nosotros entregamos nuestro producto a diferentes plataformas, ¿sí? Desde Filmin Latino hasta Movie, hasta Amazon Prime, en fin, iTunes, en fin, etcétera, etcétera. Nada sustituye a un estreno en cine. Absolutamente nada sustituye y no hablo estrictamente en sentido económico. Hablo que el cine está hecho para salir en una pantalla grande, para que la gente lo perciba en una pantalla grande, para que la gente tenga la experiencia comunitaria de ver una película en una pantalla grande. Y ya una vez que sucede esto, pues ya vienen una serie de ramificaciones en las diferentes, les llamamos ventanas de exhibición, de comercialización, ya sea la televisión, ya sean las plataformas digitales, el DVD. Pero la primera experiencia, el primer contacto con el público, lo que prima es el cine, es la pantalla, ¿no? Entonces, eso es contestando a la primera parte de tu pregunta. La segunda es, desde hace muchos años, o varios años, hay una sobreoferta de material. Al cambiar la tecnología, al volverse más accesible, al cambiar la tecnología tanto de la producción, de la grabación, como de la proyección o exhibición, ha hecho que sea muchísimo más ágil la exhibición hoy día. Es más, los últimos 4, 5, 6 años hemos estado fabricando
el famoso disco duro, el DCP, para entregarlo a los cines. Hoy el avance de la transmisión satelital prácticamente se ha comido ya al DCP. Entonces, ya la manera en que se ve el cine detrás de la pantalla, la manera en que se distribuye el cine ha cambiado y seguramente va a seguir cambiando, ¿no? Ahora, si bien hay la oportunidad porque hay más producciones para distribuir, ahorita el problema que tenemos es que hay un rezago ya de 100 películas que se deberían haber estrenado del 27 de marzo para acá. No sabemos cuándo se vaya a abrir, pero si tenemos en consideración que cada semana hay 8 estrenos, pues calculen ustedes, ¿no? Si son 10 semanas, son 80 películas y cada semana se van a ir aumentando 8 películas más. Entonces, al día de hoy, ya sea que abramos o se abran los cines el 15 o el 30 de junio o la 1 de julio, va a haber un rezago bárbaro de películas. Entonces, ahí viene una situación que le va a conflictuar la operación a toda la industria y que habrá que resolverla de la mejor manera posible. Y no es una situación fácil para nadie. Oye, Alfonso, ¿y tú crees que esto también no puede ser una opción importante para los pequeños distribuidores o para las películas que no son blockbusters como tal? Que al final del día muchos de las grandes casas productoras, principalmente Hollywood, se fueron mucho hacia el próximo año. Y esto deja un hueco, como tú bien lo dices, deja un hueco interesante, donde a lo mejor películas más de nicho, películas de autor, películas que no tienen tanto presupuesto de mercadotecnia, ¿no crees que ahí tengan ese espacio para poder exhibirse? Pues mira, yo creo que ahorita hay una gran interrogante y no creo que nadie lo sepa todavía. ¿Cuál va a ser el esquema de retorno? ¿Cómo vamos a regresar a las pantallas? ¿Quiénes van a salir primero? ¿Con qué capacidad? ¿Cómo va a reaccionar el público? No sé, hay tantas interrogantes. Las colas para la compra de boletos, cómo están preparados, cómo estarían preparados los empleados en los cines, la venta de dulcería, el espacio entre butacas, qué va a suceder entre función y función, va a haber algún tipo de sanitización, algún protocolo para abordar o entrar a las salas para salir. Yo creo que hay una gran interrogante. Y mientras no se resuelva eso, Michelle, yo creo que va a ser muy difícil. ¿Quién va a establecer el orden? ¿Cómo se va a establecer el orden? Leí que en algunos países de Asia, para no entrar en conflicto de quién era el primero que iba a salir y enfrentarse a esta nueva realidad, optaron por reestrenar grandes películas, grandes blockbusters. Y entonces, no sacrificar nuevas producciones e irle dando confianza al público paulatinamente, ¿no? Es, por lo menos en Japón y en Corea, creo que comenzaron a adoptar eso. Acá, pues dependerá de las grandes cadenas, que son las que marcan la pauta, que dirán cómo se va a retornar. Por otro lado, la Cineteca Nacional, que es, digamos, el nicho donde confluye todo el cine de arte, donde confluyen todas las producciones mexicanas independientes, pues también tendrá que establecer un protocolo que no necesariamente tiene que ser el mismo de las cadenas comerciales, puesto que es otra dinámica. Y si la Cineteca lo ve preciso, pues puede estrenar en sus 10 salas sin ningún problema, ¿no? Cosa que no podrían hacer las cadenas comerciales, pero la Cineteca sí. La Cineteca sí, porque hay muchas películas que salen al mercado con 1 o 2 copias o 3 copias, una en la Cineteca y otra en los cines independientes. Entonces sería muy interesante si Cineteca de repente dice, no tengo ningún problema en estrenar 8 películas o 10 películas simultáneamente, ¿no? Pero, repito, todo esto es una gran incógnita, ¿no? Hasta ahorita, pues que yo sepa, no se ha planteado ningún esquema
de retorno, ¿no? Bueno, te comento, y perdón que tome otra vez la palabra, mi querido Sergio y Pablo, un poquito entendiendo la situación de la industria y conociendo más a fondo el tema. Sí hay ya protocolos que están estableciendo las empresas muy claramente, cada quien por su lado, o sea, ellos están dependiendo de la forma de operar de cada quien, están procediendo para los protocolos de sanitización, de exactamente de cómo se van a formar en las filas, de las personas que nos atienden, del staff de trabajadores, cómo van a estar protegidos para estar con el menos contacto con la gente, ¿no? Y si van a tener contacto, pues con caretas, con mascarillas, con guantes, etcétera. ¿Cómo van a sanitizar las salas? O sea, sí están trabajando la industria en ese sentido, y aparte, perdón que te interrumpa, mi querido Alfonso, y aparte, incluso las producciones, o sea, también ya ya están estableciendo protocolos muy claros de cómo vamos a regresar a grabar también. O sea, en esa parte, créeme que la industria está bien preocupada para que la gente llegue lo más tranquila posible y se siente en una sala de cine para poder ver la película con la comodidad de siempre y con la tranquilidad pues, que hoy en día nos aqueja con la pandemia, ¿no? Entonces, sí hay incluso algunas propuestas, no puedo decir cuáles van a quedar, porque evidentemente, vuelvo a repetir, cada uno será responsable de sus protocolos, pero sí hay algunas ideas de dejar una fila en medio vacía, de a lo mejor dejar un lugar, un espacio entre cada persona que compra un boleto vacía. Nos ayuda mucho el tema de la compra de boletos numerados, o sea, el tener tu butaca numerada ha ayudado muchísimo para poder regresar mejor, de mejor forma a las salas, ¿no? Ahora, como tú bien lo dices, habrá que ver quién se avienta al ruedo a exhibir o estrenar, mejor dicho, su película, ¿no? Digo, Christopher Nolan está hablando de los grandes productores y directores en el mundo, está metido en el tema de quiero estrenar prácticamente, si no mal recuerdo, a finales de junio o julio, si no mal recuerdo, ¿no? Pero ya muy pronto, con una producción muy grande. Entonces, yo creo digo, tarde que temprano empezaremos a ver cómo se mueve y a regresar a la normalidad. No sé si en este año, no lo creo, pero sí en el próximo, para que todos estemos como antes, ¿no? Sí, lo que yo decía es justo lo que tú acabas de mencionar. Lo que yo decía es que que seguramente lo están haciendo. Vaya, los exhibidores son los que van a cargar muy fuerte con el peso de la nueva normalidad, puesto que ellos son los que tienen que diseñar y deben estarlo haciendo, todos esos protocolos y esa reeducación para el público, ¿no? Porque la otra es que el público colabore en estas nuevas disposiciones, que el público esté en la mejor disposición de acatar lo que se le indica, ¿no? Ahí va a ser un trabajo de ambas partes. Y bueno, todos estos protocolos tendrán que ser pues una nueva dinámica para el público, una nueva dinámica y tal vez ayude muchísimo a que nos eduquemos todos como público, ¿no? Y que aprendamos a comportarnos de otra manera como público. Eso va a ser importantísimo, ¿no? Oye, Alfonso, en ese sentido, ¿crees tú que en esta etapa, que justamente muchos hemos tenido que reflexionar muchas cosas, plantear nuevas maneras de convivir, ¿no? Y justo también pensando en qué va a pasar en un futuro, yo creo que es muy sabido que el cine de nicho es de nicho porque tiene pequeño público, ¿no? ¿Crees tú que esto aumente un poco la cantidad del público de nicho? O sea, que tal vez en esta época hayan explorado por nuevas alternativas cinematográficas y saliendo vayan al nicho, o te pongo la contraparte. Todos quieren blockbustersazos porque lo que quieren es divertirse y tal vez entonces se reduce. ¿Cómo ves esas especulaciones? Mira, yo creo que hay suficiente público, de verdad, hay suficiente público para todo, ¿no? La Cineteca Nacional, que bueno, es el máximo exhibidor del cine de nicho, tiene unos números impresionantes, ¿no? Tiene números de asistencia, pues del nivel de muchos conjuntos de los grandes multiplexes. Entonces, yo creo que lo que ha provocado esta pandemia es que la gente se ha clavado más viendo cine. Sí, ahorita las circunstancias han conducido a que la gente recurra más a las plataformas de su preferencia y han visto más cine, han visto muchísimo más cine, ¿no? Entonces,
yo creo que en ese sentido el público va a estar más informado y dentro de todo lo que están ofreciendo las grandes plataformas, también están incluyendo películas de nicho y también están metiendo otro tipo de cine. Yo sé que, digamos, la atracción principal son los blockbusters y las series, pero también están volteando a ver otro tipo de cine, y la mejor prueba es lo que está sucediendo con la película mexicana Y ya no estoy aquí, ¿sí? Que ha sido un verdadero éxito, que tal vez en otras circunstancias no se hubiera dado. Digo, no he visto yo la película, he oído maravillas de la película, pero digamos, disposición de circunstancias ha hecho que el público voltee a ver otras cosas también, ¿no? Es que justo yo tenía una reflexión que me fue llegando con estos días, ¿no? Pues ahora hablamos mucho del futuro del cine digital, del futuro del cine en línea, del streaming, del internet, ¿no? Pero yo me pongo a pensar qué hubiera pasado si esta pandemia hubiese ocurrido en la época del celuloide. Es decir, a nosotros todavía somos una generación que nos tocó la transición de las películas de carrete a las películas en DCP o por vía satélite. Y lo que siga. Pero, ¿qué hubiera pasado con lo audiovisual en tiempos en que lo único que tenías en casa era un televisor o quizá un VHS, ¿no? Pues probablemente hubiera salido fortalecida la literatura. Probablemente, ¿no? Los cómics. ¿Qué es lo que tienes a mano? ¿Qué es lo que tienes a mano, no? Hoy por hoy, les digo, la gente que hemos estado en el confinamiento, de verdad, podemos decir que tenemos un encierro de lujo, donde disponemos de una computadora, de un teléfono celular, de un televisor, donde se puede ver absolutamente todo lo que queramos. A través de la red, del internet, tenemos acceso absolutamente a todos los contenidos del mundo. Entonces, pues es muy difícil, creo, por lo menos para el público cinéfilo, para el público que gusta de cultivar cualquier expresión artística. Yo creo que, si bien no es tan agradable tener que quedarte forzosamente 2 o 3 meses encerrado, pero tienes todas las comodidades verdaderamente como para tener una estancia bastante fructuosa, ¿no? Y mucha gente seguramente tuvo tiempo o de volver a ver muchos DVDs, o de escuchar música, o de volver a ver películas en la televisión que de repente se encontraban, o de andar buscando música en el YouTube, no sé. Pero bueno, ha sido también una oportunidad para que mucha gente se reencuentre con sus aficiones, ¿no? Y también tiene y también tiene que ver con que de pronto hubo esta explosión en la que todo el mundo estamos generando contenidos en línea, contenidos gratuitos o pagados, pero que no todos funcionan igual y cada uno va encontrando su propio lugar, como ocurre con toda la expresión humana, ¿no? No solo con el cine. En ese sentido, pues yo he visto películas que estrenan y durante todo el mes llegan a 2,000 espectadores. Cuando hay películas que en una hora llenan el cupo de 1,000 espectadores que tiene, por ejemplo, Ambulante, ¿no? Exactamente. El fenómeno de Ambulante, o incluso de Filmin Latino, es muy interesante, porque yo he visto que ponen 600 vínculos, 600 ligas disponibles, y al otro día, a los 2 días, dice, ya se agotaron. Hay una oferta y el público está muy pendiente para aprovechar esas ofertas, ¿no? Y al decir oferta, no hablo en términos económicos, sino que hay una propuesta cinematográfica que la gente quiere ver. Y lo de Ambulante todavía es más sorprendente, tratándose del documental. Por ejemplo, cuando se puso el documental de
de Berardo González, que creo que estuvo 3 o 4 días. Si no estabas atento y pegado cuando abrieran la oferta de vínculo, se te iba. Entonces, por más que estuve yo tratando de tener la oportunidad, decía yo, al rato me conecto, y ya al rato no había posibilidad. Entonces, creo que esto ha vigorizado también mucho la curiosidad de la gente, porque parte de lo que mueve a la industria del cine, parte esencial de lo que es el cine, es la curiosidad del espectador. En la medida que el espectador tenga curiosidad por ver diferentes propuestas, es que el cine puede pervivir con muchas manifestaciones. Y yo creo que eso es lo que están provocando también las plataformas, el poder ofertar otro tipo de propuestas y que el público sea más curioso, más arriesgado en ver otras cosas. Oye, Alfonso, y en ese sentido, porque fíjate, comentábamos también en otra de las pláticas, alguna vez hicimos un estudio sobre plataformas y menos de la mitad de la gente que utiliza plataformas sabe quién la paga. Y eso lo que quiere decir en el fondo, y pasó en su momento con la música, es que empieza a haber una especie como de relación a ver cine en plataformas con gratuidad o con muy poco pago. Así y eso, de alguna manera, ¿cómo contrarrestar eso o qué se puede hacer al respecto? Porque por un lado se abre una gran oportunidad, pero para la gente que distribuye las películas o quien pretende recibir como productor, ¿no? Un ingreso por ahí, pues tal vez se está alejando, se pone más complicado, ¿no? Ese es un punto súper sensible que acabas de tocar, ¿sí? Y lo que sucede es que este tipo de mercadotecnia es inherente, ¿sí?, a estas grandes corporaciones. Es inherente a estos. Entonces, el negocio es de tal magnitud, porque además es a nivel mundial, que se pueden dar el lujo de ofertar, de entregar gratuitamente mucho contenido y con una parte infinitesimal de gente que sí contrate sus servicios, tienen para pagar toda su operación. ¿Y qué es lo que está sucediendo también? Está sucediendo pues un rebote hacia la industria. También el público llega a un momento en que dice, no, yo ya no quiero pagar, puesto que a mí me han estado ofertando permanentemente ver películas por muy diferentes lados, ¿no? Entonces, eso tiene un doble efecto. Y en lo particular, yo no soy aficionado digamos, al Spotify. En alguna ocasión me llegó alguna oferta, la he de haber tomado, de esos gratuitos. Yo recuerdo que fue hace muchos meses. Ayer me acordé de una canción, la quise buscar, me meto a Spotify y resulta que mi cuenta está vigente. Y yo no recuerdo haberla pagado, así, o haberme suscrito y haber pagado con una tarjeta. Y ahí seguía y dije, pues no puede ser. Esto lo hice hace mucho más de 3 meses. Sin embargo, ahí está la cuenta. Repito, el tamaño es tan monstruoso de esto, de millones y millones y millones de usuarios, que si ellos venden una suscripción por $1, no les pasa nada, porque si hay 50 millones de gentes en el mundo que les pagan $1, tienen 50 millones de dólares para funcionar y poder regalar la cantidad de música que quieran. Lo mismo está sucediendo con las películas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que uno termina recibiendo de las plataformas en realidad son cantidades muy, muy menores, y nosotros lo que tenemos que hacer es estar en cuanta plataforma sea posible para poder estar recibiendo poquitos de muchas plataformas. Que es como si pusieras los DVDs en 400 tiendas, aunque se vendiera 1 o 2 a la semana, pues ya tienes un ingreso, ¿no? Y fíjate que, y perdón que yo con eso termino ya como esta pregunta, pero es que me parece fundamental. La manera de combatir, digamos, como nicho a este tipo de fenómenos tan grandes es obviamente ofreciendo algo que los grandes no pueden ofrecer. En tu experiencia como distribuidora, ¿qué te imaginas o qué has hecho o qué has escuchado que se puede ofrecer
para personalizar todavía más la experiencia simplemente de ver una película. O sea, lo que hace Napster, lo que hace Netflix es juntarlas, ¿no? Y te dice que el top 10 y te dice que las recomendaciones. Pero una distribuidora de nicho, ¿qué podría ser distinto? Mira, y yo creo que nosotros, todos los distribuidores pequeños de nicho, lo que andamos buscando es conquistar nuevos espectadores, ¿sí? Acercarnos a tener nuevos espectadores, porque mercadológicamente no podemos estar ofreciendo cosas que están fuera de nuestro alcance. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que nosotros logramos estrenar en un circuito comercial, en el circuito de arte de Cinépolis o de Cinemex, en ese momento estamos teniendo la oportunidad de llegar a un público mayor. Y si la película no es nuestra y es de alguna otra empresa, pues qué bueno que le vaya bien a esa otra película, porque lo que estamos ganando es un espectador que va a estar más sensible para ver otro tipo de cine. Entonces, aquí nuestra lucha permanente es por tener espacios donde mostrar una película que ofrezca una alternativa de contenido, una alternativa de perspectiva, una riqueza que no puede haber en otras películas, ¿no? Y aquí nos acercamos mucho a la literatura. ¿Cómo le haces para convencer a una gente a que lea un buen libro, no? No le puedes dar una oferta económica, no le puedes decir que no, tienes que hacer una labor de picapiedra tratando de ganar más lectores, induciendo por medio de la educación a que la gente se acerque a la lectura. Acá, ¿qué es lo que se tendría que hacer? También la Secretaría de Cultura tendría que ayudar muchísimo a promover más el cine de arte para que haya más público. Y es lo que hacen también pues, los pequeños exhibidores, ¿no? Todos los que hay en provincia, hay un nicho donde ir a ver un cine diferente. Si ese cine desaparece, no va a haber ninguna oferta para ganar un nuevo espectador, ¿no? Entonces, ahí vamos de la mano los exhibidores independientes y los distribuidores independientes, porque nos necesitamos mutuamente. De nada sirve que nosotros traigamos una película de arte si no tenemos dónde exhibirla en Oaxaca o en Jalapa o en Zacatecas. Entonces, dependemos mutuamente también y los cines independientes requieren de nosotros de la misma manera, ¿no? Justo cuando hablabas de ver las películas en muchas plataformas ahora, pues equivalía como vender las películas a muchos territorios y a muchas televisoras también, ¿no? Digamos que podemos hacer esa analogía, ¿no? Entonces, en el caso del cine mexicano, si la película lo tenemos nosotros los derechos, pues es una película que también se puede ver en Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, vía el cine sería imposible llegar a Ecuador o a Perú, o sería muy complicado realmente conseguir un distribuidor allá y además que ese distribuidor consiguiera un cine para exhibir una película mexicana. En ese sentido, las plataformas es una forma muchísimo más accesible para difundir el cine en ambos sentidos, de nosotros hacia Latinoamérica y de Latinoamérica hacia acá, ¿no? Si no es por eso, aunque por ejemplo las películas de chilenas, lo de Pablo Larraín, afortunadamente han tenido salida en cines acá, pero luego hay otros creadores muy interesantes que si no es a través de una plataforma, nunca tendrías la oportunidad de verlos, ¿no? Sí, esto me lleva a la discusión sobre las ventanas de exhibición. Yo estoy de acuerdo con Netflix en que la ley francesa es excesiva. Estrenar una película y esperarte 48 meses para poderla tener en plataformas, pues ya se murió, como una novedad, ¿no? Así es. Puedes esperar 4 años como distribuidor. No, imposible. Pero tampoco quisieron poner Roma con una ventana mucho más corta de mes y medio o de 3 meses. ¿De qué manera esta crisis sanitaria que estamos pasando y que está pegándole a muchas industrias puede ir cambiando este fenómeno de las ventanas de exhibición y de las reglas entre la industria, ¿no? ¿Cómo se está ajustando ahora? No lo sé qué es lo que va a pasar, pero
en definitiva, yo creo que sí va a tener que haber un ajuste en cuanto a las ventanas. La ventana de la televisión, digamos, en los últimos 15 años se ha ido acortando con una velocidad pasmosa. El nacimiento de la televisión de paga vino a cambiar todo. Sí. En el momento que nace la televisión de paga, hay una urgencia del productor, de los estudios, porque la película llegue a la televisión de paga. ¿Por qué? Porque si tú te puedes quedar 1, 2 o 3 meses, estoy hablando de hace 10, 15 años, te podías quedar 3 meses en un cine, cosa que se ha ido acortando, o luego te quedabas un año con el video primero y luego con el DVD. Y al irse muriendo estas ventanas, estos medios, y acercarse la televisión de paga, la urgencia, la verdadera ganancia para las grandes producciones no es ya de ninguna manera el DVD. Eso ya murió, ¿sí? El cine, ahora con las salidas horizontales, con tantas copias, pues dura 2, 3 semanas y desaparece del cine. Entonces, ¿dónde hay una permanencia de muchísimos años? En la televisión de paga y posteriormente en las plataformas. Pero cualquier blockbuster va a estar 40, 50, 60 años en la televisión. Sí. Entonces, esto vino a trastocar absolutamente la existencia de las ventanas. Y después de esto, yo, por ejemplo, dudo que el DVD salga indemne de aquí, de este problema. Ha sido tanta la gente que se ha volteado hacia las plataformas y se ha vuelto tan dificultoso la producción del DVD, que yo creo que el DVD va a tener, probablemente sea la puntilla ya del medio esta situación de la pandemia, ¿no? Hoy por hoy llevamos 2 meses y medio, 3 meses, en que prácticamente no hemos vendido DVDs, puesto que ha estado cerrado las tiendas, las librerías, y la venta, incluso la entrega a través de courier, pues también se ha complicado, puesto que la gente no está en las empresas trabajando, ¿no? Claro. Entonces va a ser muy difícil. Sí. No, adelante, Alfonso, así que se termina va a ser muy difícil que el DVD, que ya de por sí estaba de capa caída, va a ser muy difícil que subsista, ¿no? Nosotros que somos de las pocas empresas que todavía editamos DVD, incluso con el costo del dólar, puesto que la replicación y los másters se pagan en dólares, hacen todavía más complicado el que pueda uno producir el DVD. Entonces es muy probable que también estemos siendo testigos de los últimos, digamos, estertores de este formato, ¿no? Yo creo que las plataformas vinieron a cambiar mucho las ventanas de exhibición. Yo estoy totalmente de acuerdo con Alfonso, absolutamente de acuerdo. Y esta pandemia creo que vino a acelerar muchos procesos, ¿no? O sea, tal vez el tema, yo estoy convencido que el cine tendrá su ventana. A lo mejor lo que puede pasar es que se acorte un poco más, tal vez. Esa es una percepción 100% personal. Yo creo que lo que va a pasar es que se acorte un poco más para llegar más rápido al streaming y luego irnos a la televisión o a las copias digitales y luego televisión y luego, como dice Alfonso, yo creo que es la puntilla para que el Blu-ray y el DVD pues prácticamente salgan ya del mercado, porque hay otros jugadores muy importantes como las mismas copias digitales que hoy en día le han venido a dar un poco, pues valga la expresión, al traste a las copias físicas, ¿no? Los que somos todavía muy románticos del tema, pues necesito sentir que somos dueños propietarios del material, ¿no? Yo tengo muchas cajas de Blu-rays y de DVDs porque me gusta tenerlas ahí, pero hoy en día es una realidad que las copias digitales también son una forma distinta de consumir las películas y el audiovisual, ¿no? Porque al final tú tienes cargado en la nube tu película, digo, yo mismo lo tengo, yo tengo varias películas compradas en copia digital que las tengo en la nube y de aquí yo quiera las veo. Sin embargo, sí creo que esto ha venido a acelerar mucho el proceso de las ventanas debido a la pandemia. De por sí,
ya venían cambiando las Así formas por la incursión de las plataformas, ¿no? Yo tengo una pregunta para ti, mi Alfonso. ¿Han pensado en una estrategia muy puntual para regresar después de esta pandemia? ¿Han pensado en cómo regresar? ¿Han tenido pláticas con exhibidores? ¿Han tenido pláticas con sus productores? ¿Han visto algunos panoramas o escenarios distintos para regresar después de esto? No, mira, al día de hoy no, porque no hemos tenido todavía una convocación que seguramente se dará muy pronto. Nosotros, repito, estábamos por estrenar El Diablo entre las piernas de Arturo Ripstein, que iba a salir el 20 de marzo. Y bueno, lo primerito, en el momento que se comience a retomar la exhibición, pues tendremos que acudir con los exhibidores para ver en qué punto nos quedamos, ¿no? Pero hoy por hoy no tenemos porque no se ha dado. Estamos hablando de que hoy es el primer día de una de un supuesto retorno a la normalidad o anormalidad, no lo sabemos bien. Y yo creo que esto va a propiciar ya que haya un acercamiento entre los exhibidores y los distribuidores. Como decía yo anteriormente, creo que los que están cargando ahorita, aunque todos estamos afectados, creo que los que están cargando ahorita la losa más fuerte son los exhibidores, puesto que ellos son los que van a tener que diseñar toda una estrategia para recibir al público y para efectuar las funciones. Nosotros de alguna manera vamos a entregar las copias vía satélite o entregar la propaganda y va a ser lo mismo que hacíamos antes. Pero el exhibidor no, el exhibidor va a tener una nueva operatividad. Entonces, creo que va a ser una tarea difícil. No lo hemos tenido tampoco con la Cineteca Nacional, que es donde también casi permanentemente tenemos películas, pero yo creo que se tiene que dar en circunstancias muy similares. La Cineteca tendrá también que diseñar nuevos protocolos. Entonces, no, estamos un poco a la espera de que se dé ya un acercamiento cuando las condiciones sociales y sanitarias lo permitan, porque indiscutiblemente no vale la pena apurar una reapertura si no está garantizado la tranquilidad del público, ¿no? Sin duda alguna, claro. Oye, Alfonso, ya desafortunadamente vamos a ir llegando a la recta final, pero me encantaría pensar en un ejercicio y a ver, ¿a ti qué te parece? Desde el punto de vista de los productores, quiero suponer que en este momento de pandemia, pues se te han acercado tal vez más porque están en su casa, quieren pues, que salga su película, ¿no? Justo en este cuello de botella que se hizo. Para un productor, y pensando otra vez en el fenómeno de esta peli que mencionaste, ¿no? Ya no estoy aquí. No sé, yo me quedo pensando, ¿qué pasaría si la peli hubiera salido con una distribución en cines? Y ahorita con todo el empuje que claro que lleva Netflix años invirtiendo millones de dólares en publicidad, pues logra un fenómeno como el que ahorita está en su top 10, que no sé exactamente cuántos miles de personas implique eso. Pero ¿qué crees que quedan los productores o qué te empezarán a demandar o qué empezarán a pensar ahora, ¿no? ¿Sabes qué? Mándame directo a plataformas, o si quiero siempre cine, porque pues está padre saber que estás en una sala. ¿Cómo se ha modificado eso? ¿Cómo crees que se modifique? Mira, nosotros actualmente tenemos 3 películas prácticamente del mismo tamaño en cuanto a copias, en cuanto a salas, pantallas, que son la de Ripstein, que ya mencioné un par de ocasiones, que es 8 de cada 10 de Sergio Umansky, Hernández, que ganó el Ariel, película que estuvo en Guadalajara también hace un par de años, y Clases de Historia, también con Verónica Languín. Las 3 películas en ese sentido tienen Eficine Distribución, lo cual nos obliga, y así lo queremos, ¿no? De que las películas salgan en cine. Ahora, en el caso muy particular de nosotros, afortunadamente los directores y productores consideran que no hay ninguna prisa de lanzar las películas porque haya una urgencia económica, ¿no? Y nosotros coincidimos
casi siempre, no por esta situación, sino de siempre, de que no debemos tener ninguna prisa para reventar una película. No hay ninguna prisa, hay demasiada oferta. Estrenar en el momento que la película esté preparada, en el momento que la película haya tenido ya su promoción, en el momento que nosotros estemos totalmente convencidos de que la película va a salir y se va a enfrentar de la mejor manera al público, ¿no? Entonces, particularmente no tenemos ese problema ahorita nosotros. Hay otro par de películas que van directamente a la Cineteca y que, bueno, esperaremos el turno en la Cineteca, porque son películas además que van a salir con un par de copias, con 2 o 3 copias nada más. Entonces, tampoco hay ninguna prisa por sacar una película, porque no hay ninguna presión detrás de parte de una plataforma o de una televisora como para entregarla, ¿no? Es más, en el caso de Netflix, la mayoría de las ocasiones, Netflix espera ver cómo le va a una película en la cartelera comercial para decidir si la toma o no toma, ¿no? Claro, hay sus excepciones de películas muy particulares, pero estoy hablando en términos general del grueso de la producción. A mí me parece de pronto que cuando estamos hablando de esa etapa de la cuarentena, o sea, la primera película de la que se habló muy a nivel masivo, por lo menos en redes sociales, fue la española en El Hoyo, ¿no? La película fantástica esa sobre una prisión en la que los presos tienen que disputarse la comida. Y ahora, un mes después o mes y medio después, tenemos, afortunadamente, que también se está hablando muchísimo de una película mexicana. Ya no estoy aquí, que además ganó Morelia. Yo creo que el impulso que le dio el premio a Mejor Película en Morelia no se equipara el haber salido entre las 10 películas más vistas en México. Pero también son fenómenos de la cuarentena, es decir, yo no creo que una película española que hubiera estrenado directamente en Netflix hubiera causado esta sensación de no haber sido por las circunstancias en las que pasaba España y ahora en las que está pasando México. Claro. Entonces, ¿qué tanto tendrá estos triunfos? Un poco de mercadotecnia también, y que están apoyando un tipo de cine que regularmente no es tan visible en Netflix, que tiene sus candados y que tiene además sus aparentemente motores de inteligencia artificial que te recomiendan cosas que no siempre van con tus gustos, ¿no? Y pues es una situación muy, muy particular. Son, ¿qué diré? Son conjunciones que se dan que nadie puede prever, ¿no? Nadie puede prever. Son coincidencias que de repente detonan totalmente, ¿no? Detonan un fenómeno. Qué bueno, es extraordinario y yo creo que eso también va a ser muy benéfico para Morelia, para el Festival de Morelia, que la película que premió Morelia pueda tener este acceso a un público mucho más mayoritario, ¿no? Sí. Porque luego hay muchas películas que triunfan en Guadalajara o en Guanajuato o en Morelia que no pasa nada con ellas, absolutamente nada con ellas, y no tiene que ver con la calidad o con la propuesta cinematográfica, tiene que ver con que pues, no se dan las circunstancias para que tengan esta proyección. Ahorita se dieron con esta película y yo creo que eso también va a ayudar mucho a que la gente voltee a ver películas que han sido premiadas en festivales nacionales también, ¿no? Que también un tema de las plataformas, y yo lo hablaba el otro día con Michelle, que porque Michelle es el que lleva precisamente los números de la Canacine, es decir, que nos da los reportes semanales. Aquí lo tenemos enfrente, ¿no? De los cuales hablamos todos. Michelle, por favor. Sí. Pero hay un problema con las plataformas. Las plataformas no reportan exactamente el número de espectadores. No lo han hecho jamás. Te pueden dar en una lista quién está en primer lugar, pero no te dicen número de espectadores. Y la diferencia con el sistema de salas y con la televisión es que se pueden calcular los espectadores. Claro, ahí hay una certeza bárbara. Incluso en la televisión, sí, por muy sofisticado que sean los ratings de televisión, pues son una muestra nada más de los aparatos que colocan en las televisoras. Y a partir de esa muestra es que hacen una inferencia.
En el caso de las plataformas, pues se queda uno totalmente con la interrogante. Te dicen, es la número 1 y la vio mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? Pues mucha, punto. A diferencia del cine, el cine se maneja perfectamente y dice, el año pasado, y aquí que me corrija Michelle, el año pasado, 2019, hubo 351 millones de espectadores en México. Con boleto pagado. Con boleto pagado. Así fue, ¿no, Michelle? 350. 350 para ser exacto. Algo así. Y desde el 2014, la taquilla en México y los asistentes han ido en ascenso desde el 2014. Y ahí hay números totalmente transparentes y digamos que hay un valor de certitud en ese sentido. Esta película fue la más taquillera en este periodo, la película mexicana fue tal, la extranjera, en fin, la corrida duró tanto. Yo creo que eso tiene un valor enorme, el que se le pueda dar a la gente la certitud de que esta película fue la más taquillera o fue la que tuvo más asistencia, y aquí están los números. Nadie está inventando algún éxito o algún fracaso. Y eso lo da el cine nada más. Como en su momento lo pudiera dar el DVD o el video. También. Que se pueden contar las unidades. Lo otro queda en el terreno de la incógnita. Absolutamente. En el terreno de la incógnita. Sabemos, pues por la palabra de la gente, que una serie o una película es muy exitosa, pero no la podemos cuantificar. Hay una gran diferencia con el cine. El hecho de que México, la exhibición en México traiga un ritmo ascendente es importantísimo, porque quiere decir que a pesar de las plataformas, a pesar de la televisión de paga, el cine sigue convocando al público. O sea, si estuviéramos hablando de un fenómeno a la inversa, que del 2014 para acá se estuviera cayendo el público y dijéramos, es que han crecido las plataformas, es que la televisión nos está comiendo. No, todo lo contrario, del 2014 para acá ha habido un incremento año tras año de público. Entonces, no olvidemos que México es el cuarto país a nivel de venta de boletos a nivel mundial. O sea, a nivel mundial, México tiene una planta de exhibición extraordinaria. Y los conjuntos que hay en México tienen la tecnología y la presentación del mejor nivel. Tal vez porque entró México también un poco tarde a la digitalización, a la conversión a los multiplexes, pero cualquier conjunto que hay aquí en México, de Cinépolis o de Cinemex, está al nivel de cualquiera de los países punteros, digamos, en esto. Y si no es que mejores. Bueno, de hecho México es el segundo país con la mejor infraestructura de cines en el mundo. El segundo. Solo por debajo de Corea del Sur. Yo quería tocar dos puntos rapidísimos que dijiste ahorita, Alfonso. Uno, y jugándole un poquito al adivino, tú si ves la película más que quiere la película con más venta de boletos el año pasado fue Toy Story. Vendió más de 25 millones de boletos. Yo no sé si las plataformas no saquen esos números porque no llegan esos números. Estoy hablando, evidentemente, en forma regional, ¿eh? Sí. A mí todas las semanas, si no es que 2 veces a la semana, me llegan mailings de las plataformas que yo tengo contratadas, diciéndome quién es la primera, y la segunda, y la tercera, y la cuarta, y el top 10 de más vistos en el país. No nos dicen efectivamente cuál, pero ¿por qué será? Porque a lo mejor no tienen esos números, porque a lo mejor son números más pequeños. Claro que son un éxito, por supuesto que son un éxito, y por supuesto que las plataformas son una gran ventana de exhibición, sin duda alguna, pero a lo mejor no tienen los números que tiene una película como Toy Story, por ejemplo, ¿no? Claro. O a lo mejor No Manches Frida 2, que tuvo más de 4 millones de boletos vendidos. Entonces, a lo mejor es por eso, ¿no? Y otro punto que yo quería tocar de lo que decías ahorita, Alfonso, sí, México es el cuarto país con más número de boletos vendidos, y la verdad es bien interesante ver cómo
no solamente México creció de una forma muy importante este año pasado, sino todo el mundo. Y esto también mucho gracias a Asia. China creció de una forma muy importante en el 2019 y eso hizo que todo el crecimiento de la industria a nivel mundial fuera muy importante versus el 2018. Esto quiere decir que 2019 también creció el cine a nivel mundial. Entonces, eso de que las plataformas han venido, y lo platicamos en la primera vez que tuvimos este programa, han venido a sustituir al cine, no es verdad. O sea, el cine ya pasó, y no me dejarás mentir, Miguel Alfonso, ya pasó por la radio, ¿no? Primero que la radio, cuando empezó la radio, no. Luego la televisión, no, va a desaparecer el cine. Luego llegó la televisión a color y también todo el mundo decía que iba a desaparecer el cine. Hoy en día tenemos el streaming y no va a desaparecer, porque aparte no solamente es el tema de la película per se, es principalmente el tema de la experiencia. O sea, ¿qué te da ir al cine, no? Una premier, pues si no la haces en una premier físicamente en un cine, Alfonso, no la puedes hacer en el streaming, ¿no? No te da ese feeling, esas ganas, esa cosita de, oye, una alfombra roja, donde van a venir los actores, donde van a pasar la película, donde va a ser el primero que la voy a ver. O sea, hay muchas cosas. Evidentemente, el lobby del cine, las palomitas, claro, la comodidad que tenemos, hay muchos factores para entender que el cine seguirá siendo el cine, ¿no? Claro, indiscutiblemente la experiencia es única y pues lo principal, el hombre es un animal gregario, nos gusta reunirnos. Nunca será lo mismo que la gente sienta terror, pánico al estar viendo 200 o 300 gentes una película o reírse al unísono esas mismas 200 o 300 gentes. Esa es una experiencia que hasta el día de hoy no te lo puede dar ningún otro medio de transmisión. Y eso es lo que permite, por eso ha sido tan difícil esta temporada, pues porque muchísima gente pues añoramos salir, reunirnos y vernos en el cine y ver una película comunitariamente, ¿no? Entonces, un poco la analogía que yo utilizaría, Alfonso, ahí es lo que está pasando hoy en el fútbol, ¿no? Los futbolistas no quieren regresar a jugar si no hay estadios llenos o no hay venta de boletos, porque tú lo dijiste bien, no es lo mismo ver una película de terror con 300 personas y que todo el mundo se asuste a ver una película de terror solo, ¿no? O en este caso, pues jugar en un estadio vacío a jugar un estadio con público, claro, ¿no? Con Estoy gente, de acuerdo contigo. No, imagínate, quiero pensar, los jugadores de fútbol, nunca va a ser lo mismo el festejo, la adrenalina, en fin, meter un gol y que nadie vitoree, a meter un gol que se venga un estadio para abajo, ¿no? Claro, entonces, claro, totalmente de acuerdo. Es un mundo de diferencia, es otra experiencia, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace, y pues a los espectáculos, a las congregaciones, pues ser únicas, ¿no? Ser únicas. Y bueno, repetimos, afortunadamente, por lo menos aquí en México, el cine, la exhibición, ha resistido todos los embates y ha ido hacia arriba, ¿no? Entonces, ahí hay una sinergia de una buena oferta de espacios, ¿sí? Que indiscutiblemente el ciudadano la siente confortable y por eso acude, indiscutiblemente, ¿no? Oye, Alfonso, pues ya para cerrar, porque ya están correteándonos los minutos, creo que ya más bien ya nos pasamos un poco, pero pues fuiste, o por lo menos que yo me haya enterado de las primeras distribuidoras que hacen un crowdfunding. Pues cuéntanos igual y para cerrar, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Cómo lo decidiste? ¿Qué etapa van? Y si todavía se puede donar, pues todo el mes de junio. Mira, rápidamente, primero fueron los restauranteros los que comenzaron a sacar una especie de bonos, luego fue el Cine Tonalá el que también recurrió a esta dinámica, luego fueron estas 4 pantallas de provincia las que también están pidiendo apoyo, y entonces nos decidimos nosotros también, porque pues vamos para el tercer mes sin percibir absolutamente ningún ingreso y se tiene que continuar pagando rentas, servicios,
el personal, evitar que tenga uno que despedir personal. Seguimos pagando el IMSS, seguimos pagando el 2% de nómina, seguimos pagando muchas cosas, y creo que hay un hueco ahí que el gobierno no ha contemplado, que es el apoyo a todas las pymes, y no estoy hablando de nuestro sector cinematográfico, sino de cualquier pyme de nuestro tamaño, que no han generado apoyo para que podamos sobrevivir más, ¿sí? Entonces nos decidimos a lanzar esta campaña, y como recompensa nosotros en reciprocidad estamos entregando ligas para que puedan ver películas vía streaming en la tienda que tenemos nosotros, en la plataforma Movies. Entonces, a cada persona que nos hace el favor de apoyarnos y darnos una donación, le damos un equivalente de películas, le mandamos, nos ponemos en contacto con ellos y les mandamos las ligas para que puedan ver las películas de nuestro catálogo, que ahorita tenemos en línea 51 películas. Entonces, si alguien, por ejemplo, nos apoya con 500 pesos, le mandamos 6 ligas para que entonces se pueda meter a nuestra página, se pueda meter a la tienda y seleccione las 6 películas que quiere ver. Y le mandamos nosotros la liga y la pueden ver, ¿no? Recientemente, no sé si ustedes vieron, varias editoriales también recurrieron a esto. Almadía, Era, Sexto Piso, hicieron un crowdfunding también y estuvieron obsequiando bonos para descuento en la compra de libros. Yo creo que esto se va a seguir sucediendo mientras no haya una opción de parte de la federación para apoyar a los miles y miles de pymes que estamos ahorita padeciendo por la falta de ingresos, ¿no? Pues, Alfonso, yo te pongo, con mucho gusto, ponemos a discusión las redes sociales de Canacine para la difusión a esta situación. Cuenta con nosotros. Me encantaría que me mandaras la información y platicamos ya después, si quieres, del tema saliendo ahorita de la presentación, pero con mucho gusto cuenta con las redes sociales de Canacine para poder ayudarlos que se pueda. Magnífico, magnífico, porque además, en este caso, la recompensa es que la gente vea más cine. Que la gente vea más cine y que vea cine más de autor, cine que, si bien lo puede encontrar en alguna plataforma, estamos poniendo, pues ahora sí que un buffet de 51 películas que han estado en festivales, que han recibido premios, que han estado en la muestra de la Cineteca o en el foro, el Festival de Guadalajara, en fin. Entonces, pues es una retroalimentación, una reciprocidad para seguir viendo más cine. Sí, la dirección es donadora.org. Así es. En campañas buscan Alphaville Cinema, Alphaville con FH, doble L, B pequeña, guión cinema, y en donadora.org van a encontrar esta campaña que todavía dura estos 28 días del mes y que, además de las recompensas, pues va a ayudar a que, a que una empresa que ha traído películas tan importantes como películas de Jean-Luc Godard, de los hermanos Dardenne, de Anton Corbijn, de Gus Van Sant, de Fatih Akin, de Nuri Bilge Ceylan, de François Son, de Baban Gobadi, de Atom Egoyan, de Benot Jacot, de Kirill Serebrennikov y de Jafar Panahi, entre los internacionales. Pero entre los mexicanos tenemos a Julián Hernández, a Iván Ávila Dueñas, a Jaime Aparicio, a Diego Muñoz, ¿no? A Lucía Carreras, Kai Parlange, Miguel Núñez, Max Unino, Alfredo Castruita, Mauricio de Guinaco, además, obviamente, del maestro Arturo Ripstein. Así es, así es. Eso es lo que hemos estrenado a lo largo de muchos años de andar por aquí. Entonces, repito, pueden visitar también www.alphaville.com, entran a nuestra página, Alphaville, FH, ALFHA, Ville con B chica.com. Ahí pueden accesar tanto a la donadora como a la plataforma de películas, tanto a Movies, ¿sí? Perfecto. Pues mil gracias. Con esto cerramos.
Gracias a ustedes por su interés y yo creo que fue muy provechoso. De verdad, muchas gracias. Pues nos estamos viendo por tu experiencia. en Muchas la sala. gracias. Hasta luego. Yo lo único que quiero decir, lo último, es que Sergio Gracias. tenía sus nombres apuntados porque no creo que lo sepa de memoria. Yo quiero hacer la auditoría a Sergio porque esos nombres están apuntados. Yo quiero aprovechar para recordarles que pueden ver el video de nuevo y pueden ver cómo Michelle hace el estornudo de cortesía. Qué bueno que se dieron cuenta. Muy bien. Suerte a todos. Bueno, Pues muchas gracias, Raúl. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego, Michelle. Y gracias a Adiós, nuestro público. Y Te me marco pongo ahorita. en contacto contigo, Michelle. Por favor, gracias. Hasta luego. Hasta luego.